Muy buenas a todos. Vamos a estudiar en este vídeo un concepto que es bastante intuitivo, se ve fácilmente a simple vista cuando observamos una gráfica. Vamos a hablar de crecimiento y decrecimiento, y de los máximos y los mínimos. Entonces vamos a decir que una función es creciente cuando al aumentar la variable independiente x, esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Si os fijáis, para la siguiente definición también hablamos de cuando aumenta x. Cuando aumenta x, básicamente significaría a medida que vamos hacia la derecha. Puesto que si esta es nuestra gráfica, este sería el punto 0, cuando aumenta la x es cuando vamos hacia la derecha. Bueno, pues yendo hacia la derecha tenemos que observar qué es lo que está haciendo la y, qué es lo que está haciendo la gráfica. Si la gráfica a medida que vamos a la derecha sube, pues evidentemente la gráfica será creciente. Si a medida que vamos hacia la derecha la gráfica baja, pues evidentemente estaremos ante un tramo decreciente. Así que diremos que una gráfica crece cuando al aumentar la x, pues también aumenta la y. Y diremos que es decreciente cuando al aumentar la x también disminuye la y, ¿vale? Disminuye la altura. Una misma función podrá tener tramos crecientes y decrecientes, ¿vale? Eso es evidente. Habrá veces que podrá crecer y otras veces que podrá decrecer. Entonces, observamos estas dos gráficas, por ejemplo, nos hablan de presión en atmósfera y de la profundidad, pues entonces vemos que a medida que aumenta la profundidad, pues la presión también aumenta. Esto sería una función creciente. Vemos que al aumentar la x, pues la y también aumenta. Tenemos que ir hacia arriba, ¿vale? Aquí tendríamos que la presión en atmósferas y la altura en kilómetros, a partir del suelo y subiendo los kilómetros, pues sería una función decreciente. A medida que avanzamos en la x, el valor de y es cada vez más pequeño, ¿vale? Y entonces la función, por supuesto, sería decreciente. Un tercer ejemplo para que veamos que una función puede crecer y decrecer, pues sería esta tercera. Vemos que aquí hay un tramo en el que va hacia arriba, otro tramo en el que va hacia abajo, luego vuelve a ir hacia arriba, luego vuelve a bajar un poco, ¿vale? Una gráfica pues podría ser evidentemente creciente y decreciente al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo no, en tramos distintos. Y vamos a hablar por último de los conceptos de máximos y mínimos relativos. Diremos que una función tiene un máximo relativo, ahora lo vamos a explicar, cuando en un punto su ordenada es mayor que la ordenada de los puntos que la rodean. Esto significaría que, digamos que en una especie de montañita, el punto más alto, esto va a ser llamado máximo relativo. Nos dice que la ordenada es mayor que los puntos que la rodean, es decir, la altura a la que encontramos ese punto es mayor que tanto el punto de atrás como el punto de adelante. Eso es lo que quiere decir en el texto, ¿de acuerdo? Es básicamente el punto más alto que podremos encontrar dentro de esa especie de montaña. Luego, también tendremos, evidentemente, el caso contrario. Tendremos un mínimo relativo de una función cuando encontremos el punto más bajo, pues de un valle, ¿vale? Ese sería el punto más bajo. Así que diremos también que una función presenta un mínimo relativo en un punto cuando su ordenada es menor. Su ordenada recordamos que era el valor de y, ¿vale? Tanto a la izquierda como a la derecha, en los puntos que la rodean. Si tomamos un valor un poco más a la izquierda, por ejemplo este, vemos que su ordenada es mayor y si tomamos este, su ordenada es mayor. Cuanto más nos acerquemos, vemos que también se cumple eso, aunque la ordenada fuera cada vez menor, ¿no? Pero siempre se cumple eso, ¿vale? A la izquierda del mínimo relativo, nos dice aquí por último, la función es decreciente y a su derecha es creciente. Pues evidentemente no, a la izquierda del mínimo vemos que la función tiene que venir decreciendo y a la derecha tiene que salir creciendo. En el máximo viene creciendo y se va decreciendo. Estos conceptos son extremadamente importantes para tenerlos en cuenta, sobre todo en bachillerato, ¿de acuerdo? Estudiaremos cómo se calculan esos máximos y esos mínimos relativos dentro de la función. Por eso quiero que lo tengamos bastante claro. Y ya continuamos en el siguiente vídeo.